Muy buenas tardes, hermanos. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos a este canal adventista e historicista. Hoy quiero entregarles a ustedes un nuevo trabajo que irá orientado hacia un nuevo formato de estudio. En esta ocasión vamos a presentar el estudio de un himno. En este caso será el 248 del himnario antiguo, Bajo sus alas. Y lo que quiero compartir con ustedes es una reflexión en la letra de la canción y finalmente un estudio bíblico respecto a la letra de esta canción o de este himno. Y posteriormente compartir a ustedes el canto del himno para poder aprender a cantarlo, a entonarlo. De manera, lo que quiero compartir es con ustedes el conocimiento del himnario antiguo de la Iglesia Adventista, pero para que podamos valorarlo y entender la importancia de este himnario y que lo mantengamos vivo y que lo sepamos entonar, conocer su letra, pero también entender la letra y comprender el mensaje que está inspirado aquí. Y es un mensaje que está conectado a la Biblia. Lo que vamos a hacer, por cierto, es conectar la letra de esta canción con los pasajes bíblicos del cual fue inspirada. Así que, hermanos, bienvenidos. Si les gusta este trabajo, por favor, de un like, suscríbase a mi canal y comparta este video. Así que, bienvenidos. El himno, como les comentaba, es el 248, Bajo sus alas. Vamos a comenzar haciendo el estudio bíblico respecto a qué es estar bajo las alas y si hay alguna indicación, condición y cuál es el significado verdadero de este concepto. Porque al ser un himno puede ir entonado de sentimentalismo, pero sin reconocer el contexto real del concepto que se está proclamando, cantando. Entonces vamos a estudiar con la Biblia qué consiste estar bajo las alas, cuál es ese concepto bíblico, cuál es su significado. Y vamos a revisar tres pasajes bíblicos en el siguiente orden: Éxodo 19, Apocalipsis capítulo 12 y Malaquías capítulo 4. Así que bienvenidos. Vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 6. Dice la palabra, versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por lo tanto, estamos viendo el concepto mismo en la Biblia, que está rodeado o contextualizado de mandamientos, pero también de un aspecto histórico que narra la historia, la experiencia del pueblo israelita al salir de Egipto. Y ese hecho de salir de Egipto está relacionado con las alas de águila. Es Cristo la grande águila. Y estar bajo sus alas es estar bajo su protección. Pero estamos viendo los versículos siguientes, se menciona las alas de águila en el versículo 4 del capítulo 19 de Éxodo. Pero en los versículos siguientes, el 5 y 6, Dios habla una condición para que el estar bajo esa ala, o bajo esas alas, más bien, pueda cumplirse.
Y esa condición es guardar sus mandamientos. Pero primeramente, salir de Egipto. Porque bajo las alas, el estar bajo las alas, es salir del mundo. Para que Dios me sustente como una águila a sus aguiluchos, a sus crías. Por lo tanto, está usando el símbolo de un águila y de sus alas que cubren a sus crías. Por lo tanto, el Señor quiere sacarnos, como vamos a ver en el siguiente pasaje de Apocalipsis 12, del mundo y de la presencia de Satanás, y llevarnos al desierto, a un sitio eriazo, a un sitio solitario, al campo, para encontrarnos con Él y ser por Él subsistidos. Y Él será el que nos sostendrá y nos mantendrá, como el águila lo hace con sus aguiluchos, con sus crías. Así que vamos entendiendo el concepto de estar bajo las alas del águila, salir de Egipto, y eso es el brazo poderoso de Jesús que sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa, con señales, con prodigios, con milagros, y cuidó a su pueblo hasta llevarlo a la tierra prometida, y estando allí en la tierra prometida le proveyó todo lo que necesitara, mientras el pueblo se mantuviese en el pacto, en los mandamientos y en el temor a Jehová, como lo vamos a ver ahora. En Apocalipsis 12, en el versículo 14, puntualmente se nos narra las alas de águila en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel con las alas de águila y los llevó a sí mismo en el desierto para sustentar a su pueblo y ser su Dios y su pueblo santificado en su presencia, libre de las garras del poder mundanal del faraón y de la esclavitud, tanto física como también espiritual, representada por el pecado, y la no libertad para poder adorar a Dios en libertad de conciencia, y en la prohibición de que el pueblo de Israel pudiese ir al desierto a celebrar el sábado para el Señor, cosa que el faraón le negó a Moisés y Aarón. Y el pueblo tuvo que salir, creer en la palabra del Señor y creer que el Señor le iba a cuidar, a proteger y a sustentar. Y eso es estar bajo sus alas. Eso lo hizo con el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento, pero también acá lo hace con el pueblo cristiano, que es el nuevo Israel, pues el primer Israel desechó a Dios y por ende fue extirpado de la higuera. Por lo tanto, ellos deben ser nuevamente injertados a través de Jesús. Y el pueblo cristiano pasa a ser ahora el Israel de Jesús, el Israel de Dios, el Israel de Jehová. Y ahora Él hace su pacto con las multitudes, las muchedumbres que conforman la iglesia cristiana. Pero el capítulo 12 de Apocalipsis nos narra la historia de la cuarta bestia, de Daniel capítulo 7. Esta cuarta bestia es el Imperio Romano, cuya administración histórica estuvo conformada notablemente por dos poderes. El primero, el imperio, el emperador, y posteriormente el papado. Esta bestia, esta cuarta bestia, el poder romano, imperial y papal, tuvieron que ver mucho con las persecuciones de la iglesia primitiva al comienzo del cristianismo y adentrándose también en la Edad Media. Entendemos entonces que la Biblia nos narra aspectos históricos, historicistas, que están relacionados al cumplimiento de los eventos que la Biblia narra. Los eventos proféticos que la Biblia narra se cumplen en la historia de la humanidad.
Y eso es lo que nos muestra Apocalipsis 12 cuando nos habla de la historia, ya no del pueblo de Israel saliendo históricamente de Egipto, sino del pueblo cristiano saliendo de Roma, saliendo de la jurisdicción del Imperio Romano en Europa y adentrándose a un sitio baldío, a un lugar desértico, que en la Edad Media fue el Pirineo, los Alpes, que cobijaron a los valdenses arrancando de la Iglesia Católica y de la imposición del domingo. Y así también fue a finales de la Edad Media, comenzando en 1700, con el comienzo de la edificación del país o del imperio estadounidense, cuando los primeros cristianos que llegaron a América huyeron de la persecución de sus iglesias protestantes, sobre todo en Gran Bretaña o Inglaterra. Eso llevó a que los protestantes europeos huyeran finalmente a Estados Unidos y se levantase allí esta nueva nación, profética por lo demás. Eso es lo que nos narra el versículo 14. La persecución del Imperio Romano, la persecución del papado a el pueblo protestante cristiano y también la huida de los cristianos desde Europa hacia América. Y el Señor sacó a su pueblo de la presencia de Satanás, como lo dice el versículo 13, que dice: y cuando vio el dragón que había arrojado a la tierra, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a su hijo Aarón. ¿Por qué el diablo fue arrojado a la tierra? Porque llevó a la muerte a Jesús. Y al llevar a la muerte a Jesús, fue arrojado para siempre y se le desposeyó de la posibilidad de retornar al cielo. Y eso lo reza el versículo 10 del capítulo 12, donde nos muestra la alegría que había en el cielo de los ángeles y de los seres no caídos, pues el diablo ya no iba a tener la posibilidad de subir al cielo. ¿Por qué razón? Porque había llevado a Cristo a la cruz del Calvario, le había asesinado y su carácter fementido quedó expuesto, su falso carácter quedó expuesto y el cielo pudo visualizar realmente quién era Lucifer. Es por eso que se juzgó a Satanás y ya no tuvo más lugar en el cielo. Y por ello se alegran los ángeles y los mundos no caídos en los versículos 10. Pero también en el versículo 12 hay un ay. Y ese ay es una advertencia a la tierra, porque el diablo, al ser expulsado del cielo, ha sido arrojado a este mundo, buscando a quien devorar y llevar a la perdición a través del pecado y la rebelión. Y eso nos está narrando. El diablo arrojado a la tierra una vez que llevó a la cruz del Calvario a Cristo, y fue entonces expuesto ante los seres celestiales su carácter satánico y asesino. Al ser arrojado a la tierra, ya no pudo batallar contra Cristo como batallaba contra él en el versículo 7 del capítulo 12 de Apocalipsis, que dice: y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni fue hallado ya lugar para ellos en el cielo. Esa fue la primera expulsión de Satanás cuando se levantó en guerra contra Jesús y comenzó el conflicto de los siglos. Entonces, Satanás volvía a la tierra, volvía de la tierra al cielo, una y otra vez, como ustedes lo pueden ver en el libro de Job, que iba permanentemente al cielo a acusar al hombre, a los seres humanos. Y en el libro de Job puntualmente a Job. Entonces, cuando Satanás es arrojado a la tierra por segunda o tercera vez, cuando Cristo muere, ya no tiene acceso al cielo, por lo tanto ya no puede batallar, ya no puede guerrear, luchar contra Jesús, contra Miguel y sus ángeles.
Y al no tener acceso a Cristo para luchar contra él y sus ángeles, entonces ahora él se vuelca en ira contra la iglesia de Dios. Esa iglesia entonces huye de la ciudad-estado de Roma y de todas las ciudades-estados que conformaban Europa medieval, y huyen hacia los Pirineos, los Alpes, y huyen hacia lugares eriazos, lugares deshabitados, al campo, para poder huir de la jurisprudencia del Imperio Romano y de su emperador, el Papa. Y allí salen como Israel de Egipto y de Faraón, sale entonces este pueblo cristiano narrado aquí en Apocalipsis 12, en el Nuevo Testamento, en una similitud análoga, en una situación análoga a la que vivió Israel en Éxodo, saliendo y huyendo de Egipto y de Faraón con Moisés. Y dice el versículo 13, versículo 14 de Apocalipsis 12. Y fueron dadas a la mujer, vamos a leer el versículo 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, porque había matado a Jesús y ya no tenía posibilidad de volver al cielo para batallar contra Cristo, entonces ahora se vuelca contra la iglesia. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es el tiempo en que iba a gobernar el cuerno pequeño, el anticristo, el hombre de pecado o el papado, como lo muestra el profeta Daniel en Daniel capítulo 7, versículo 25, que nos habla de la Inquisición, y que ese periodo en que el papado iba a gobernar, un periodo histórico de la humanidad, que se llama la Edad Media, iba a comprender un tiempo estimado de 1260 años literales, que simbolizados están en la Biblia por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo significa año, tiempos 2 años, y la mitad de un tiempo medio año, 3 años y medio, lo que son 1260 días, 42 meses, y eso simboliza, ¿verdad?, 3 años y medio. Pero en la Biblia, año se da por día por año, como lo reza el Antiguo Testamento. Día por año te lo he dado. Y de esa manera, los 1260 días en realidad son 1260 años que duraron o comprendieron los años 538 después de Cristo hasta 1798. El 538 es cuando el Papa Vigilio, el obispo de Roma, porque hasta entonces no se llamaban papas, sino obispo de Roma, que se llamaba Vigilio, recibió el poder de Justiniano y de su esposa Teodora para gobernar. Y comienza el poder al ser derrocados los ostrogodos en el 538 hasta el 548, donde fueron expulsados totalmente, y ahí comienza a gobernar el papado totalmente en Europa, y comienza la Edad Media, y es derrocado por el general Berthier, enviado por Napoleón Bonaparte en el año 1798, con la herida mortal que habla Apocalipsis 13. Entonces, en Daniel capítulo 7, versículo 25, hablando del papado y del cuerno pequeño, el hombre de pecado o anticristo, dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo, tiempos y el medio de un tiempo. Entonces, luego se nos dice que comenzará un juicio, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. ¿Quién será juzgado? El Papa y todos los cristianos. Ese es el juicio investigador que comenzó en 1888, posterior a la herida mortal que recibió el Papa en la finalización de los 1260 años en el año 1798. Así que vemos en el
versículo 14 de Apocalipsis, el cumplimiento de la persecución inquisidora del papado contra el pueblo cristiano y protestante europeo, que huye posteriormente a América, ayudado entonces por la tierra, que absorbe el agua o los ríos, que representan en la Biblia muchedumbres de personas. Por lo tanto, esa tierra es un sitio eriazo. Dios entonces quiere sacar a su pueblo de las ciudades, de los lugares construidos por el hombre, donde gobierna el pecado y Satanás y el papado, y sacarlo de esa jurisprudencia romana para llevarlo a su reino, lo que él creó, el campo, el desierto, y bajo sus alas proteger a su pueblo, bajo el pacto que guarda los mandamientos por la gracia del Espíritu Santo, el poder de Dios que todo lo puede en Cristo, que nos fortalece. Así que la condición para estar bajo las alas de Cristo es salir de las ciudades de Babilonia, como lo hizo Abraham, como lo hizo Israel de Egipto, como lo hicieron los cristianos en tiempos medievales, y como lo tenemos que hacer hoy nosotros, antes que la ley dominical sea impuesta por el poder papal y el poder protestante apóstata, la imagen de la bestia. Así que debemos confiar en los profetas de Dios que nos anunciaron estos eventos históricos que están cumpliéndose delante de nosotros. Y es tiempo de salir al campo, a los desiertos, para entregarnos a la comunión con Dios, el creador de los cielos y la tierra, y temerle, guardar sus mandamientos, estar en su pacto y celebrar el sábado en el nombre de Cristo. Así ser su pueblo santificado, guardando su pacto, siendo Israel bajo las alas de Cristo. Finalmente, en el estudio vamos a Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 4, donde en el versículo 2 vamos a ver nuevamente el concepto de las alas, que estarán relacionadas principalmente con otro concepto, con otra palabra que aparece en reiteradas veces en la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, puntualmente al capítulo 14 del mensaje del primer ángel, que es la palabra temer a Dios. Dice así, versículo 1 del capítulo 4 de Malaquías: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, Cristo, y en sus alas traerá salvación. Cristo es la grande águila, y bajo sus alas seguros estamos. Pero esa seguridad que nos ofrece Cristo está condicionada a permanecer en su pacto, que es guardar sus mandamientos, como lo dice Jeremías 31:33, Hebreos capítulo 8, verso 10 y Hebreos capítulo 10, versículo 16, es donde se relaciona el pacto con tener los mandamientos de Dios, la ley de los 10 mandamientos, en el corazón. Dice allí, y hollaréis a los malos, verso 3, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos. Vuelvo a reiterar el versículo 2 y 3. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre. Estamos viendo una destrucción, como lo dice el versículo 1 de Malaquías, que habla de la destrucción por fuego, que ha sido profetizada por los siervos de Dios a través del tiempo y de la Biblia, de las profecías, que llegan hasta nuestros días a través de la Escritura. Todos ellos hablaron que a la venida de Jesús en su segunda venida iba también a venir con él un diluvio de fuego, como aparece en el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Entonces, aquí aparece esa escena proyectada en la profecía de Malaquías capítulo 4, verso 1. Y a través de ese fuego será exterminado, fuego que es la presencia, el Espíritu de Dios, que exterminará a los impíos, a los pecadores que no se hayan arrepentido
y que no hayan abandonado sus pecados, la violación de su ley. Entonces hace una contraposición en el versículo 2 y nos muestra otro grupo, pero que este grupo no sufre daño alguno del fuego que está destruyendo a los impíos, a los soberbios, los cuales son estopa, ceniza. Pero dice de los que temen su nombre, de los que guardan sus mandamientos, como lo dice el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14:7. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Debemos guardar sus mandamientos porque Dios está juzgando a su pueblo para ver quiénes de los llamados serán los escogidos para estar con Cristo eternamente. Así que, más para vosotros, dice el versículo 2, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros de la manada. Estaremos bajo las alas de Cristo seguros. ¿Quiénes? Los que teman su nombre. ¿Qué es temer a Dios? Dice el profeta rey Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Que es temer a Dios, guardar sus mandamientos. Y encontramos un símbolo parecido en Génesis capítulo 22, versículo 11 y 12, cuando el ángel de Jehová, que es Cristo, para la mano de Abraham para que no dañara a su hijo Isaac. Y el Señor le dice: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Temer a Dios es obedecer a Dios. Él le dio una orden a Abraham, que era sacrificar a Isaac, su único hijo. Y él le dice: ya conozco que temes a Dios porque me has obedecido y me has ofrecido a tu hijo Isaac como yo te lo he mandado. Por lo tanto, temer a Dios es guardar sus mandamientos, es obedecerle. Y Malaquías capítulo 4, que está contextualizado en la segunda venida de Cristo y la destrucción de la tierra y de los impíos por el fuego eterno, el Espíritu Santo, su presencia. Este pasaje, allí contextualizado, nos muestra que aquellos que estarán bajo las alas de la grande águila, que es Cristo, el sol de justicia, son aquellos que temen su nombre, que temen su carácter, el carácter de Dios, cuyo trasunto, cuyo espejo es la ley de Dios, los mandamientos que son santos, justos y buenos, como Dios es santo, justo y bueno. Así lo dice el libro de Romanos, que la ley de Dios, que el mandamiento de Dios es santo, justo y bueno, y Dios es santo, justo y bueno. Por lo tanto, la ley es el trasunto del carácter de Dios, y el carácter es su nombre, porque los nombres representan el carácter del individuo que lleva el nombre. Así que aquellos que temen su nombre, su ley, su carácter, su reino, su gobierno, aquel que lo tiene por Señor, estará en su pacto y estará seguro en el día del juicio final, de la destrucción, bajo las alas. Así como Israel estuvo seguro bajo las alas de Cristo cuando lo sacó con mano poderosa de Egipto, con grandes señales, prodigios y milagros. Y así como sacó al pueblo cristiano en la Edad Media y lo cuidó por 1260 años, así quiere cuidarte a ti y a mí, y a todos los que teman su nombre y guarden sus mandamientos, y obedezcamos y salgamos de las ciudades de Babilonia a aquel lugar que Él nos ha preparado para guardarnos bajo sus alas. Así, mis hermanos, hemos llegado al final de este estudio bíblico. Y ahora, lo prometido, la parte musical. Vamos ahora a enseñar, vamos a aprender a cómo entonar y cantar este himno, el himno 248, bajo sus alas. Pero ahora lo haremos con un total significado, con un total conocimiento del significado y comprensión del significado de este himno.
Por lo tanto, ahora cuando lo cantemos, vamos a comprender que esto está contextualizado en el pacto que Dios quiere hacer contigo y conmigo, que es guardar sus mandamientos, para que podamos tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, verso 22. Bajo sus alas. Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochece y amarga el turbión. En él confío, su brazo me guarda, hijo soy de su eterna redención. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas placer indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionarán. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Gloria a Dios. Maranata. Cristo viene.